vamos a retomar las conversaciones en torno a lo que ha sido la pandemia de COVID-19 en nuestro país, pero desde el punto de vista de la movilidad, del transporte. Para eso tomamos contacto con el académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, investigador además del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Franco Basso. ¿Cómo le va, Franco? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a usted, Franco, por aceptar esta invitación y estar nuevamente disponible para conversar con nosotros y nuestras auditoras y auditores. Queríamos conversar con usted respecto de este tema relacionado con la movilidad y el transporte en tiempos de COVID-19, en tiempos de pandemia. Comentábamos al inicio del programa con Juanita algunos datos que se conocieron esta semana de la región metropolitana. Ya vamos a estar revisando la situación nacional, pero específicamente de la región metropolitana, cómo pese a las cuarentenas en prácticamente la mayoría de las comunas de la región, sobre todo en el Gran Santiago, los casos activos, en vez de disminuir, subieron o se mantuvieron o subieron, incluso en algunas comunas, incluso por sobre el 50 o el 100%. Las únicas comunas donde se vio una reducción de casos activos fue en las comunas del sector oriente de la capital, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura, etcétera. ¿Qué podríamos decir respecto de esos datos a partir de este tema también, el transporte y la movilidad y su injerencia también en estos resultados? Fíjate que esos resultados conversan muy bien con lo que uno está observando desde un punto de vista de la movilidad. Nosotros en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería estamos desde el inicio de la pandemia haciendo un monitoreo en todo Chile, no solamente en la región metropolitana, de cómo es que se está moviendo la gente y cuáles son esas tasas de movilidad que existen en las distintas regiones. Entel nos provee a nosotros información anonimizada, información de telecomunicaciones de las señales de los celulares, y hubo un estudio que el instituto evacuó hacia finales de marzo, en el cual se demostraba que la adhesión de las actuales medidas de restricción está teniendo un 50% de adhesión en comparación a lo que pasaba el año anterior. Por lo tanto, lo que estamos nosotros viendo es que estas medidas de restricción en particular están teniendo un efecto mucho más limitado que la del año anterior. Y dentro de, desagregando un poco los datos al interior de la región metropolitana, justamente existe una causalidad y una correlación entre un factor ingreso, es decir, qué tanto dinero tienen las personas que viven en cada una de las comunas con la movilidad y los valores más altos de reducción en términos de movilidad justamente se concentran en los lugares en donde es más fácil poder realizar teletrabajo, donde tú puedes pedir por delivery que te llegue con tu tarjeta de crédito el supermercado y por lo tanto nuevamente se está quedando de manifiesto la inequidad territorial de Santiago. Franco, buenos días. Se dijo y se ha repetido en más de una oportunidad por parte de las autoridades que el transporte público, que los buses, las micros, el metro, no son los lugares donde la gente tiene más riesgo de contagiarse. Sin embargo, cuando uno relaciona movilidad con mayor cantidad de contagio, podría haber una relación, porque efectivamente la gente que sale y que se ve forzada en las comunas más pobres a ir a trabajar o a trasladarse, lo hace normalmente en la locomoción colectiva, a diferencia de esas comunas donde además del teletrabajo, si es que salen en su auto particular. Efectivamente, y aquí hemos lamentablemente encontrado una posición muy lamentable por parte del gobierno. Esto es una estrategia política que comenzó a gestarse durante mediados del año pasado y se la hemos escuchado a autoridades de gobierno, desde la ministra de Transporte, el subsecretario de la cartera,
el presidente de Metro, recordemos en su minuto, en un titular en La Tercera, dijo que la gente no se contagiaba en Metro, se contagiaba en actividades personales. Y lo último que supimos fue durante marzo el intendente. Lamentablemente, eso no está soportado en las cifras. Existe experiencia internacional. Hay un artículo que se publicó el año 2020 en la cual se demuestra que una sola persona con la mascarilla mal puesta en China fue capaz de contagiar a 19 otras personas arriba del bus. Más encima, en noviembre del año 2020, 250 expertos publicaron una carta dando cuenta de cuáles eran las 3 principales medidas que tenían que tomarse para tratar de evitar una segunda ola, y dentro de esas 3, la segunda más importante era justamente evitar que existiesen hacinamientos relevantes en el transporte público. Lamentablemente la autoridad adoptó esta posición que tiene varias cosas negativas. La primera es que ha hecho que estas autoridades no tomen las medidas necesarias para poder tener un transporte público seguro. Y lo segundo es que hacen una transmisión del riesgo muy negativa, porque si yo digo que no existe riesgo en el transporte público, es más fácil que la gente no cumpla justamente con las medidas de seguridad, como tratar de mantener el distanciamiento físico, tratar de utilizar siempre la mascarilla en un correcto modo. Y por lo tanto, lo que ha hecho la autoridad de utilizar un par de artículos de países del primer mundo como Japón para tratar de extrapolarlo a la realidad nacional es bastante negativa, porque justamente lo que señalan esos artículos de Japón es que para que el transporte público no sea riesgoso tienen que cumplirse 5 medidas, de las cuales muy pocas se cumplen aquí en Santiago principalmente. Las principales de ellas tienen que ver justamente con el distanciamiento físico. En periodo de desconfinamiento, el transporte público es uno de los pocos lugares donde yo tengo todos los días fiestas clandestinas de 100 personas en 25 metros cuadrados. Imagínense usted el escándalo que sería que en un estudio, en un departamento de un solo ambiente, tuviésemos una fiesta con 100 personas. Eso sería un escándalo de proporciones, y es más o menos lo que se veía durante las primeras 2 semanas de marzo. Sí, Franco, y en ese sentido, desde el punto de vista de las medidas que ha adoptado el gobierno, porque hemos escuchado a la ministra de Transportes, Gloria Hood, aparecer en algunas conferencias de prensa hablando de medidas para el transporte público, la sanitización de los buses, del metro, de que se reforzaría también la cantidad de máquinas funcionando en las calles respecto del Transantiago o Red también, como se le conoce ahora, un aumento en la frecuencia también de los trenes del metro, pero lo que uno ve en la calle y a todos quienes nos ha tocado tomar una micro en este año, nos hemos podido dar cuenta de que esta frecuencia de los buses no es tal, que es más o menos similar a lo que se puede percibir de un año normal, y que efectivamente, independiente de la hora del día, las micros van congestionadas, van llenas, van con mucha gente arriba. Y eso obviamente termina volviendo una contradicción de que, como tú bien decías, se prohíba una concentración de gente en un lugar específico, pero arriba del metro o de un bus esto se mantenga igual. ¿Qué pasa ahí, Franco? ¿Es que el sistema no da para tener medidas más seguras o en este caso falta mayor proactividad, por así decirlo, del Ejecutivo? No, el sistema sí tiene varias medidas que pueden haberse implementado. Nosotros mismos desde el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y la Universidad Católica de Valparaíso hemos dado un set de recomendaciones, lo venimos haciendo desde finales del periodo de desconfinamiento anterior. Y acá hay 2 grandes medidas que tienen que tomarse y que la verdad el gobierno ha decidido desechar, y son las principales. La primera tiene que ver con un aumento real de la frecuencia. Lo que tú dices es absolutamente cierto y está basado en la superficie, en los datos también. La cantidad de buses que hay hoy en día, y también que había durante las primeras semanas de marzo, donde no estaba el desconfinamiento, no es más que la cantidad de buses normales que hay en hora punta. Eso es aproximadamente 6.000 buses en el periodo pico.
Lo que nosotros hemos pedido a ese respecto es que se aumente de manera real la cantidad de máquinas que hay en la calle, y particularmente en los buses que operan de manera clon al Metro de Santiago, y que pudiese para estos efectos arrendarse buses tipo Pullman que pudieran ayudar a sacar a gente desde el metro, que es una de las zonas y es una de los lugares donde más atochamientos se generan. Lo segundo tiene que ver con organizar y planificar un ingreso escalonado al trabajo, de modo de que no todo el mundo se mueva a los mismos horarios. Es mucho más fácil tener una red de transporte que sea capaz de resistir estos cambios, si es que las personas se mueven más espaciadamente y las horas puntas se extienden. Para eso nosotros el día 18 de febrero, y con miras a tratar de evitar esta segunda ola, hicimos entrega en un documento en la cual participaron distintas universidades, la Católica de Valparaíso, por cierto, pero también la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Santiago, la USACH, la Diego Portales, todos ellos agrupados en el Instituto de Sistemas Complejos, y en ese documento nosotros proponíamos un calendario de asignación de trabajadores a rubro y franjas horarias de inicio. Eso, según nuestros análisis, permitía una disminución de hasta un 40% del hacinamiento, y lamentablemente, si bien tuvimos respuesta positiva por parte del ministro Lucas Palacios de Economía, en el caso del Ministerio de Transporte, si bien las capas técnicas con las cuales nos comunicamos, grandes trabajadores y grandes especialistas de las capas más especialistas del Ministerio de Transporte, cuando llegó a la decisión de la ministra, finalmente terminó desechándose, y es tremendamente relevante por cuanto los contagios que nosotros vimos hacia finales de marzo en gran parte se explican por interacciones humanas que se realizaron durante las primeras quincenas de marzo, que justamente cuando comenzó a retomarse una actividad relativamente importante en los trabajos y también, recordemos, en algunos colegios. Bueno, sí, sin duda una ministra ausente durante todo este tiempo y donde no se han tomado medidas efectivas ha sido sin duda el transporte. Franco Paso, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, ha sido un agrado. Hasta luego. Gracias, Franco.